Muchas gracias, Dave. Bien. Avanzamos con el anteúltimo representante, en este caso de Uruguay, y como digno representante de Uruguay tiene el mate en su mesa. Es Santiago Ángel Caramés Fernández, es embajador de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes en Uruguay. Estudió Comunicación y Gestión de Comunicación en Crisis en la Escuela de Guerra Naval. Es diplomado en Gestión de Campañas Electorales y Comunicación Política en la Universidad Católica del Uruguay. Se desarrolló como director de la Juventud del Partido Nacional de Uruguay entre 2012 y 2017. Ha sido consejero y asesor de negocios y trabajó como agente consular en el Consulado del Reino de los Países Bajos en Uruguay. Actualmente se desarrolla como secretario privado del gobernador de Florida en Uruguay. Nos va a hablar sobre liderazgo, política y el hacer. Adelante, Santiago. ¿Esto? Primero, nada, darle las gracias a los dueños de casa, porque la verdad que todo el gobierno de San Luis pues, nos hace sentir como, somos amigos de toda la vida, pero aparte nos hacen sentir realmente como en casa. Después, obviamente, a la fundación, en que llevo un tiempo ya vinculado, y después a todos los que nos fuimos conociendo en estos. A mí me pasa exactamente lo mismo. Estaba a él, pues, creo que cambié 230 veces y que arrancamos un poco la. No quiero ser aburrido porque también es medio tarde y deben andar medio todos medio cansados. ¿El público está presente? Te acompaña. Muy bien. Pero, ¿sabes qué? Ayer, primero, o sea, yo creo que está bueno, alguien hacía énfasis en el tiempo, ¿no? Y yo creo que está muy bueno pensar que todo lo que estamos acá estamos dedicando capaz lo más preciado que tenemos, que es el tiempo, para escuchar a nosotros, que a veces yo siempre digo que el concepto jóvenes líderes queda como un poquito grande, ¿no? Un poquito demasiado. Punto uno, pues estoy medio en contra del prefijo jóvenes, porque no soy de los que le gusta poner el prefijo jóvenes antes de las cosas, pues yo soy de la teoría que cualquier persona preparada, sea joven o no, puede tratar el tema que sea. A veces cuando ponemos jóvenes nos encasillamos y dejamos un prejuicio y es como que nos arrinconamos y solamente podemos tratar 4 o 5 temas cuando en realidad yo creo completamente todo lo contrario. Pero aparte de eso, me parece importante de vuelta resaltar el tiempo que le dedicamos a la cosa, pues es lo único que no vuelve. A mí me pasó de tener que estar trabajando para donde yo trabajo hoy en la mañana. Hay compañeros que sé que estaban trabajando ayer desde acá y también cada uno va dedicando y tratando de acomodar el cuerpo y la cintura a los tiempos que no son fáciles, que repito es lo único. Tiempo y las relaciones humanas terminan siendo las cosas que nos llevamos a la tumba. Pero ayer fuimos a ver a Mario Lange. Y realmente yo no lo conocía, no tenía ni idea quién era. Pero ni idea quién era. Y fue entrar ahí, y viste cuando algo te genera algo, ¡pah! Puta, este tipo me genera algo que no me había generado otra persona. Y se lo comenté a algún par de compañeros ayer. Y te das cuenta lo que es realmente reinventarse, lo importante en la vida es reinventarse. Entonces, como el tipo a los 35, 40 años larga todo lo que estaba haciendo para dedicarse a la pasión de él. Nosotros a veces hablábamos que acá, que a los 25, a los 30 tenés, entre comillas, la vida realizada y tratás de hacer todo lo que socialmente es correcto, cuando en realidad, no sé, te parás con un tipo de 40 años que está siendo reconocido internacionalmente, que es hiper conocido en Argentina, que generó creo que empatía y pasión en todo lo que estamos acá, que te hace cuestionarte muchísimas cosas. ¿Ahí está bien? Perfecto. Que te hace cuestionarte muchísimas cosas. Entonces, remarcar en él lo que al menos yo entendí desde que llegué de San Luis. Yo creo que él transmite muy bien lo que representa San Luis. Y son esas cosas que te van quedando un poco en el aire del hacer lo que querés. ¿No? Que a veces es muy trillada la frase y es como decir romper el status quo. ¿No? A veces siempre pensamos que el status quo está arriba cuando a veces el status quo está abajo. Lo que hay que hacer es empezar a romper las estructuras abajo, ganar las luchas en la calle para después tratar de romper el status quo arriba. Pero me voy quedando con historias. Lo de Mario Lange, nosotros, en Uruguay hace muy poquito, le hicimos un homenaje a una mujer
tiene un vínculo muy fuerte con Argentina, que es Beatriz Aedo de Jambí, fue la esposa de Jambí. Y ella era la hija de un político uruguayo muy conocido, que es Eduardo Víctor Aedo. Y ese tipo tenía la capacidad para en un mismo lugar juntar gente completamente diferente. Un poco hablando de lo que hablaba, un poco del diálogo, de la construcción colectiva de las cosas. Entonces yo creo que eso es lo que falta hoy en día. Y la mujer que tiene 92 años, que vino a Montevideo, porque el padre había hecho la ley de derechos de autor, una ley muy importante en Uruguay, hasta el día de hoy, nos decía, me encanta, había muchos jóvenes en la vuelta, ¿no? Entonces nos decía la mujer, me encanta estar entre jóvenes porque cuento las historias de todas las cosas que me pasaron a mí siendo muy joven. También era mucho más grande que ella. Entonces contaba todas las historias que ella vivió acompañando a su esposo y acompañando la vida política de Uruguay, de Argentina, y de tratar de siempre que a veces nosotros nos olvidamos de lo que decía un pensador uruguayo súper interesante, Alberto Metol Ferré, que hablaba un poco de la patria grande, ¿no? Que a veces todos los latinoamericanos, te excluyo un segundito, España, pero los latinoamericanos, también obviamente con las raíces de españoles e italianos, a veces somos muy yoístas y pensamos mucho en nuestros países. Yo creo que no entendemos realmente que hay momentos que tenemos que tratar de pensar un poco más colectivamente y más en grande, porque tenemos muchos buenos ejemplos para replicar de diferentes lugares de Latinoamérica en nuestros países. Cuando venís acá, cuando me pasó, venís acá a San Luis y decís, oh, tengo unas ganas de vivir en un país realmente federal de la Gran Siete. Y uno acostumbrado a vivir en un país unitario como es Uruguay, donde está todo centralizado y en la capital no hay descentralización, no hay desconcentración, que de a poquito se va logrando a través de una ley de municipios y tratar de llegar al tercer nivel de gobierno. Pero las cosas que se generan con un real federalismo y una descentralización verdadera realmente son importantes. Y después, digo, medio desordenado iba escribiendo porque soy a la vieja usanza en la libretita y en el celular. Escribí una frase que decía como, es más fácil repetir que pensar, no ver que comprometerse. O sea, es más fácil indignarse que poner pausa en el control de Netflix y dedicarnos a hacer un mundo mejor, en el concepto amplio. O sea, hoy al menos en los estados nacionales, yo que sé, hoy en día no hay fronteras para el poder económico. La ideología, que yo soy un tipo muy reivindicativo de la ideología y de la política, se ve socavada por el mundo vacío del entretenimiento y de la publicidad. O sea, nos terminamos transformando en algo demasiado mundano sin ver capaz esas cosas que nos hacen estar un poquito más adelante y que a los viejos nuestros, los de la generación del 40, 50, 60, trataron de ser avanzados y nosotros a veces nos quedamos en el día a día y tenemos la mirada de corto plazo y no de largo plazo, ¿no? Por eso creo que a veces el primer desafío es recuperar el sentido de la política, ¿no? Pues obviamente es una creación magnífica que medio que va perdiendo su identidad, ¿no? La política es el único instrumento que nos permite como sociedad resolver los temas públicos de manera pacífica, en igualdad de condiciones. Pues la alternativa a la política termina siendo que los que definen las cosas son los que más guita tienen, por un lado, o el más violento. Entonces, si no reivindicamos la política, si no tenemos la capacidad para reivindicar la política, vamos a terminar muriendo en un estado vacío, en una sociedad vacía. O sea, es hablar, es conceder, es negociar, que son palabras que a veces son muy tabú, y por otro lado, yo creo que son las que en la historia de la humanidad son las más importantes, porque son lo que hacen crear los estados y las patrias. Hay un uruguayo que decía que yo prefiero dejar a mis hijos dejarlos en pobreza y con una patria grande que ricos y sin patria. Yo prefiero eso, porque a veces estamos todos metidos en lo económico y nos olvidamos del centro, que el centro es la persona. Cuando todos nosotros podamos poner
el punto no en nosotros, sino en el otro, y esa vieja frase, ¿para qué es la vida si no es para darla?, que decía un sacerdote uruguayo perseguido en la dictadura, nos vamos desfigurando y no nos vamos reconociendo en el espejo. Entonces a veces, tan lindas las palabras, tan lindas las acciones, pero a veces hay que hacer mucho espejo para vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que, entre comillas, deberíamos hacer, y el viejo y querido deber ser. La política tiene que volver a ser buena palabra, y tiene que ser un instrumento bien usado. La única, o sea, es la única denominación social, por decirlo de alguna manera, que todos somos y nos valemos por nosotros mismos y por nuestra construcción colectiva. Somos, o sea, la patria termina siendo eso, el miembro, algo imaginario, un miembro de un colectivo con una identidad propia que nos une. La patria somos nosotros y los que no están. Entonces eso hay que tratar de resaltarlo y no dejarnos engañar. O sea, al poderoso y al inescrupuloso no le sirve ni le gusta la política, ni que nosotros seamos buenos ciudadanos. Entonces, si nosotros no nos metemos eso adentro del corazón, no tanto de la cabeza, porque hay que ser mucho más pasional en esas cosas, nos vamos a terminar hundiendo. Simplemente le quería dejar esa reflexión que fue variando desde que arranqué y de que llegué acá, pero agradecido a todos y bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Santiago. Creo que es importante lo que mencionabas de la relevancia de reinventarse constantemente, no solamente los jóvenes, los adultos, todos como individuos, ¿no? Y esta idea de romper las estructuras y el status quo y la necesidad de contar con una visión de largo plazo frente a la que reina hoy, que es el cortoplacismo. Entonces me quedan las preguntas, ¿debemos reinventar la política? ¿Debemos reinventarnos nosotros como individuos? Que es un poco lo que planteabas. Lo dejo para otra oportunidad.